Estamos aquí en el estudio, en el cerebro de Santiago Venezuela, en el lugar donde se cuece todo el universo y el micromundo de las aventuras de Torrezno. Este es el número 33 de la calle Valverde. ¿Qué año era cuando tú llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuál es la historia? Al acabar la facultad, no sé si me he quedado todavía un año o estaba igual. El último año me lo tomé ahí un poco con filosofía, creo que me quedaba una asignatura. Y vine aquí pues éramos varios compañeros de Bellas Artes. Estuve buscando por todo el centro un sitio donde poner un estudio ¿Y estabais en qué piso? Aquí en el Bajo. Ah, estabas en el Bajo. Empezamos aquí, luego... ¿En este de aquí? Sí, luego subimos al cuarto piso porque quedó libre en la casa y yo trabajaba aquí. Era mi habitación que daba a la calle, en una habitación así un poco alargada, tenía como una especie de chimenea de estas antiguas. Pero vamos, la casa por dentro estaba hecha polvo, o sea, no había agua caliente, no tenía calefacción, eso, por eso el alquiler costaba, me parece que eran 100.000 pesetas o por ahí. Éramos 8, pues bueno, nos salía una cosa bastante asequible. O sea, cuando estabas dibujando, vamos a ver, el primero de las antenas de Capitán Torrezno, ¿estabas de aquí? Cuando empecé a dibujar fue antes de venir aquí, pero justo antes. Y había dibujado a lo mejor 20 páginas, y entonces ya vine aquí y aquí hice el grueso de la cosa. O sea, que se te ocurrió cuando estabas aquí. ¿No? ¿O ya tenía dado que iba a ocurrir en un sótano, daba igual el sitio? Y resulta que luego ya coincidió aquí. Pues no te sé decir a esas alturas. ¿No te acuerdas? No sé, hombre, aquí hay un sótano, puede ser que esto fuera el detonante. Entonces... Totalmente cerrado, yo nunca llegué a bajar el sótano no sé... Eso es lo más curioso, que no lo hayas visto nunca, con lo cual... Bueno, no sé, tampoco me parecía que estuviera la cosa muy accesible. Si te soy sincero, es que no sé ni por dónde se baja. Cuando paso por aquí nunca veo luz, o sea, no hay señales de vida. Está claro que ahí no ha habido vida en los últimos 60 años, no ya ahora, sino nunca. ¿No? Bueno, no sé, claro, si lo que llamamos vida, puede que haya vida, puede que haya algo ahí dentro. No sabemos lo que puede estar pasando ahí dentro, claro. Esto es una especie de claraboya del sótano, porque si te fijas está bastante arriba. El suelo aquí debe estar más o menos por aquí. Y eso está como... Bueno, no sé si cualquiera sabe lo que hay ahí. Mira, por ejemplo, esto... Bueno, esto son cosas que hago para respirar un poco, ¿sabes? Y estos son... Bueno, y aquí podemos hablar de... Esta es la primera historia del Torrezno, ¿no? Aquí ya se ve que... ¿Tienes la primera página? No, es que... ¿La de él cuando se despierta? No, pero tengo Pero bueno, está el libro aquí. Sí. Esto es el... Ponla aquí, si no te importa. Aquí en el... Sí, que se ve mejor aquí. Esto es ya es la primera historia del Torrezno, que ahora ha sido reeditada y que ha sido aumentada un poco de tamaño, porque esto en origen eran libros un poco más pequeños. ¿Qué pasa aquí? O sea, porque aquí, cuando llega esta situación en la que alguien se despierta, metes a Torrezno en un sitio en el que ya vemos una madera, que esto enseguida está muy bien contado. Ahora, yo tengo que decir, y a mí me da igual, yo soy muy exagerado, pero creo que aquí no estoy exagerando. Para mí este libro es una obra maestra. Creo
que lo que es en sí todos los primeros 5, que componen toda la batalla de Nehemim y todo eso, es una obra magistral. El primer libro, y lo tengo que decir aquí para que todo el mundo se lo pille, el primer libro es a nivel narrativo, imaginativo, de humor, o sea, tocando todos los palos que te puedas imaginar, estos señores es muy difícil. Y creo que aquí lo clavaste, y creo que ha sido tu cruz, porque es que diste con algo tan increíble aquí, en esta historia, que ahora mismo, claro, ya estás amarrado a una nave hasta el final de tus días, pero es que lo entiendo, esta historia, es maravilloso. El lector puede reconstruir un poquito la génesis de la historia, o sea, el lector en su misma lectura puede entender un poco de dónde viene esto. Claro. Esto es una historia de un tipo que se despierta ahí, una especie de llanura, veo aquí como una especie de esqueleto, como de no sabe si es un dinosaurio, podría ser una rata, se encuentran unos tipos aquí. Esto parece que va a ir un poco por el lado como de la fantasía o de la capa y espada, algo así, aunque está dibujado un poco raro y el personaje es un poco demasiado caricaturesco, no sé qué. Sí, porque esto es muy chocante, claro. Sí. Ellos le dicen que relativamente más realistas, claro, pero este es un personaje muy grotesco. Estos son una especie de versión underground como de las historias del Capitán Truenos. De hecho está inspirado en esos cartagineses que salían ahí en el Capitán Trueno y todo eso. Historias de Conan. Le preguntan que qué hace, él dice que estaba en casa viendo la tele y que no sabe cómo ha llegado aquí. Si le cuentan algunas historias, no sé qué, acaban llegando a una especie de túmulo, aquí una especie de... Dice, haremos noche junto al túmulo. Y aquí hay un momento en el que dice, ¿qué hago yo? Pero si quisiera acordarme, y vemos Vardenberg, importante. Sí, él empieza a acordarse de qué pinto yo aquí, se ve que el tipo pues es una especie de un torrijilla, un hombre de la calle que le gusta ir al bar, sí, que por supuesto es del Atleti y todo esto, ¿no? Y entonces al día siguiente descubrimos que el túmulo pues es una especie de... Parece ser que es el Osito Misa, no sé qué. Bueno, siguen yendo aquí, le preguntan algo, la liga de las ciudades, él piensa que hablan de la liga de fútbol, no sé qué. Llegan aquí, encuentran una ciudad... Claro, y aquí ya entramos... claro, esto es Metarulán. Aquí yo veo a Duillet, o sea, ya dices tú... Pero aquí se ve lo que el autor quiere, ¿no? El autor nos quiere llevar aquí porque lo que quiere es dibujar estas cosas y todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo sube aquí como entra en esta especie de ciudad que tiene la forma de una cabeza. Esto no se ve muy bien en la portada original del libro, donde se veía claramente esto. Esta es la portada original del libro, ¿no? Que era esta es la ciudad a la que él llega, todo esto. O sea, el lector, digamos que al llegar a esta ciudad ya tenía un poco, ha visto la portada y todo esto, ¿no? Pero bueno, entran aquí en la ciudad suben ahí, estos griegos, que siguen siendo este rollo así como de una cosa, suben ahí, suben por unas escaleras, no sé qué, y entonces ya llega aquí la sala, no sé qué, todos se arrodillan, no sé qué, y entonces todos se han arrodillado delante de un ídolo, una especie de objeto sagrado, que resulta que es un billete de 100 pesetas del Banco de España, ¿no? Es el único que está de pie. Y él se ha quedado de pie porque, pero ¿y esto qué es, no? Y luego vemos que el otro, el que estaba tocando el gong todo el rato, pues que en realidad es un duro de Franco, ¿no? El que estaba tocando el gong, ¿no? Entonces... Aquí es cuando ya se queda Manuel de Falla aquí. Bueno, esto es el origen de la historia. ¿Esto lo ibas escribiendo, lo tenías guionizado capítulo a capítulo o ibas un poco dibujándolo así? Es que en eso siempre la cosa ha sido bastante libre. Hay cosas que siempre tengo totalmente hechas. Coge los originales de este primera historia. Vamos a ver. Esta es... Aquí se ve que es cuando él llega, ¿no? Un blog. Sí, esto es cuando ya ha llegado a Deneín. Este es el último episodio. Claro, que no lo hemos contado. Antes de eso se encuentran, también hacen noche ahí en la llanura, junto a un sitio que le dicen la gran columna, no sé qué, y se despierta por la mañana y se da cuenta que la columna es de madera y está como barnizada, ¿no? En realidad es la pata de una mesa, claro. Más barnizada, es la pata de una mesa. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que, claro, de dónde está en un sitio... Esto se ve aquí. Claro. ¿No? Llegan ahí junto a una columna, también han pasado por debajo de un sofá, ¿no? El lector poco a poco va viendo lo que es esto, ¿no? La columna, por la mañana se despierta y eso. Pero bueno, toda la historia, todo sigue siendo la crónica de esta llegada, esta situación aquí hay también un homenaje así, un códice medieval, así. Finalmente llega al templo. Llega a la capital. Sí, a la capital y al templo mayor, que es como la repetición de la historia del billete, pero ahora
más elaborada. Lo que vamos a encontrar es... Bueno, aquí vuelve su triunfo, su llegada así, digamos, a hombros, es porque él se ha guardado el billete de 100 pesetas y entonces se va a un bar. Él todavía acaba de llegar a este mundo y todavía sigue con sus costumbres de antaño. Se va a un bar, pide 20.000 cosas hasta que se da cuenta de que no tiene dinero, no sé qué. Y entonces se saca el billete y se lo llevan a hombros, ¿no? Porque no se da cuenta de que ha salvado una reliquia, ¿no? Y al final de toda esta historia en el templo y eso, pues acaba yendo a la ceremonia final donde le nombran capitán. El papa que hay aquí, que es el líder espiritual de esta ciudad, y al final acaba viendo que en el templo lo que adoran todas las noches, cuando se encienden las farolas fuera de donde están, que por lo visto es una especie de sótano, lo vemos aquí, ¿no? Claro, ahí ya de repente nos situamos. Es que donde nos situamos es que esta ciudad se encuentra en un sótano de donde sale del ventanuco. Y todas las noches llega la luz como si saliera la luna. Y levantan el gran documento de la identidad divina y se da cuenta de que tienen aquí un DNI y no sé qué, por eso la ciudad se llama DNI y todo eso, ¿no? Y están adorando al señor del DNI, que consideran que es Dios, el creador. Bueno, claro, y con cierta razón, no del todo, porque... Pero en ese momento no sabemos nada, todavía estamos diciendo... Y entonces ya en el último capítulo de este libro es un que se llama Génesis. Y es la historia de la creación del Mirkubun, ¿no? De cómo se crea este mundo en el sótano y quién lo crea. Y es la historia del viejo funcionario, que es un hombre ahí que que está soltero, que ahí ya maduro y bueno, está ahí un poco, no sabe muy bien qué hacer con su vida, está aburrido en el trabajo, pues no tiene relaciones así humanas y se le ocurre hacer, pues como se ve aquí, pues él monta en una mesa su pequeño jardín del Edén con un bonsái que se ha traído, aunque en esa época no. Esto es a finales de los años 70. En los años 70 nadie hablaba de bonsáis, pero bueno. Señor que se llama José Hilario. Sí, José Hilario está basado en alguien... Pues en mi padre. En tu padre. Sí. Pero ese DNI es el de tu padre. No sé, porque mi padre no tenía uno tan antiguo. ¿Quién es el señor de ese? No, sí, él es mi padre. Ah, vale. Pero con un nombre... A ver, mi padre es escritor y escribe novelas más o menos autobiográficas y eso, y José Hilario Viñeredo es el nombre de su alter ego literario, de sus Osías. Yo me lo apropié y me lo metí, me lo traje aquí. Pero luego tiene sentido que tú, que eres el padre de esta creación, de Dios, sea tu padre también. Claro. Claro, todo tiene sentido. Eso da pie a todas las implicaciones que hay de toda la teología cristiana, el Padre, el Hijo, pero también todo el mundo del gnosticismo, ¿no? De quién es Dios y quién es el demiurgo, ¿no? Por un lado está el Dios verdaderamente alejado de la creación, que es ajeno a todo y al que no se puede culpar de nada, pero luego está el Dios que efectivamente es el demiurgo, que es un chapucero, ¿no? Y entonces y por eso existe el mal en el mundo. Entonces, estas eran las teorías de los gnósticos, ¿no? Entonces este señor funcionario que está aburrido y que no sabe qué hacer con su vida, un día se le ocurre una idea, un proyecto. Sí, y hace esta cosa de... Se va al sótano crea de su edificio. Es como alguien que hace maquetas o algo así, ¿no? Como alguien que hace... En realidad está haciendo como una especie de Belén, ¿no? Como un nacimiento, ¿no? De una especie de mundo así privado, que es un poco metáfora pues de lo que es la creación y de lo que es escribir, lo que es hacer una historia. Y finalmente pues aquí se le ve tallando un par de figuritas, ¿no? Que se ve que las hace bastante chapuceramente, no van a ningún lado. Pues bueno, y aquí pues lo cuentan en la oficina, por supuesto, pues una compañera suya, y se ve que se lo toman a WhatsApp, no le hacen ningún caso, no sé qué. Justo ese día, estas son unas páginas donde asoma un poquito brevemente un estilo así más expresionista, ¿no? Más onírico. Está muy bien reflejado el tema de la angustia de los compañeros. Claro, porque está fuera, alienado completamente fuera, ¿no? Justo cuando acaba de hacer esto, este pequeño micromundo que ha hecho ahí y que a nadie le importa un rábano, pues justo coincide que se jubila uno de los compañeros y entonces le hacen este típico ágape que hace la gente en los trabajos cuando uno se jubila y no sé qué, no sé cuál, se emborracha. Es buenísimo. ¿Quién llama a quién es? Dice, no me engañes, sé que has llamado, quieres subir, estoy aquí tan sola. Dice, sí, un teléfono. Una loca. Bueno, es un poco un episodio de las sirenas ahí, ¿no? Así de la Odisea.
Y Bueno, total, que está medio borracho y alguien le ha preguntado, ¿y a ti Viñeredo, cuánto te queda? ¿No? Y él dice, ¿de qué? ¿De vida? No, hombre, no, para jubilarte. Y entonces dice, pues son más de 20 años, ¿no? Y entonces de repente nota como un vértigo existencial y dice, o sea, me quedan 20 años para jubilarme y además en esos 20 años no voy a hacer nada en la vida. Y esto que acabo de hacer aquí del micromundo, a todo el mundo le parece que es una tontería y efectivamente lo es, porque unas figuritas aquí de madera, esto es una gilipollez. Entra en crisis y llega aquí y dice, podría hacer algún retoque, no sé qué, en el sótano, no sé qué, pero total, dice, qué más da, ¿para qué empeñarse? Ella tiene razón, ¿no? Su compañera de trabajo que se adivina ahí además cierta como algún proyecto sentimental. Y dice, y además estoy mareado, no sé qué, y entonces se mete en el bar que está al lado de su casa y del sótano, que es el bar Denver. ¿Y quién está en el bar? ¿Y quién está en el bar? Pues resulta que está el Torrendo. Me encanta, además así como joven. Pero están él y Néstor, están así jóvenes. Como de la mili, ¿no? Sí, esto es en el año 78, por ahí, por lo que se dice. No, 77, aquí, porque en la tele están dando la noticia, se dice, y a tan solo 2 meses de las primeras elecciones democráticas españolas, después de 40 años, la actitud de la población sigue siendo ambigua, no sé qué, yo de política no quiero entender, que es como se llama el capítulo, todo eso. Total, que están aquí estos 2 chavalines, y entonces aparece aquí un tercero en discordia, que es este tipo que se llama Don Sinforoso, y que bueno, pues Don Sinforoso es una especie es un torrija como ellos, pero él sí es un torrendo, ellos... de hecho es tan torrendo que ya se sale de la torrendura. Ellos son unos chavalillos, ellos son unos jovenzuelos que están aprendiendo a vivir, son unos diletantes. Podrían ser un poco como en la película está El fuego fatuo de Louis Malle, cuando empieza la película el bebedor harto de la vida se encuentra con unos jóvenes que están iniciando, digamos, pues ellos son eso, unos pequeños jovenzuelos, unos gamberros, porque además en el año 77 pues la juventud era gamberra. Y entonces aparece este señor que no se sabe quién es, pero se ve que es un tío que dice tonterías, que empieza... Típico vara pesado de bar. Un pesado de bar, lo que pasa es que tiene mucha gracia. Sus primeras apariciones habían sido en las historias cortas, y ahí ya había demostrado un poco eso, ciertos matices. De hecho, en esta aparece, ¿no? Cuando llegan a África se lo encuentran en una cabaña. Sí, y sobre todo en la primera larga que dice que se llama... Ese era el tercer personaje que quería decir que habías inventado antes de meterte en que era ese ya estaba también. Era el Don Sinfo. Claro, entonces que era un personaje un poco sobrenatural, ¿no? Bueno, Don Sinfo es un alcohólico que aparece en los bares, aparece de la nada, que siempre bebe gratis, que nunca tiene dinero, que no se sabe cómo lo hace, y que en suma hay ciertos motivos para sospechar que es más de lo que parece, ¿no? No sabemos realmente qué es, pero la gente en el bar y los del barrio eso le llaman Dios. Y él ni niega ni ¿no? Pero él de vez en cuando habla de sí mismo también en estos términos, ¿no? Con medio riéndose de sí mismo y todo esto. Pero bueno, el caso es que se encuentra aquí a José Hilario y le suelta un rollo aquí patatero, no sé qué, al mismo tiempo como apeadándose de él, bonito nombre, no sé qué, pero como con una especie de medio picaresca y como comprensión psicológica, pues como que permite, ¿cómo decirlo? Él mismo como que pone en boca de José Hilario, del viejo funcionario, todas sus quejas, todo su desengaño, ¿no? Y lo verbaliza él, ¿no? Diciendo, veo que tú eres, que no sé qué, un alma sensible atrapada en un cuerpo de burócrata, no sé qué, no sé cuál. Total, que él acaba liando y además le obliga a tomarse un coñac, o sea, un coñac tras otro, que el pobre estaba ya borracho, no quiere tomar nada. Al final un carajillo, no sé qué, no sé cuál. Y al final simplemente le dice algo así como que... Le dice, ¿qué pensarías si te encontraras en uno de los miles de bares de Madrid con alguien que estuviera todavía más solo que tú y más perdido, no sé qué, y te dijera que te concedería un deseo, no sé qué? ¿Qué pedirías tú? Y él ni siquiera pide nada, se queda sobao, pero en el último momento antes de que se quede sobao le dice, ¿me invitas a un coñac? Es como la prueba de él, o sea, es como el genio de la botella, ¿no? Nunca mejor dicho en ese caso. Es que le dice sí, ¿no? Como que, claro, le dice sí, te invito, sí, y ella... sin darse cuenta está como haciéndole el servicio que le va a permitir que su deseo le va a conceder el deseo. Y entonces se despierta
Un poco más tarde, el bar se ha quedado vacío, no sé qué, se da cuenta de que el otro se ha ido sin pagar, es muy jeta, no sé qué, no sé cuál, y cuando ya se va a casa, de repente ve que hay una luz encendida en el sótano, y dice, pero si yo lo he dejado apagar, no sé qué, entra, ahí, de repente ya no está encendida, está apagada, me estaré volviendo loco, se acerca y de repente ve una vela ahí, y él dice, si yo no he dejado aquí una vela para nada, y entonces de repente se encuentra con que sus dos figuritas se han cobrado vida, ¿no? Impresionante. Y este es el origen del micromundo. Este es el origen del micromundo, porque ya a partir de aquí él ejerce de un poco de Dios, que además hace un juego del Génesis, ¿no? De que luego aquí hay es el todo... Dios rencoroso, así envidioso un poco. Sí, pero que no es rencoroso, en realidad es muy compasivo con la figura del creador. Sí, pero juega un poco con ellos. Es un Dios celoso. Le pone la manzana a ella para que pique. Pero es un Dios que en un momento dado tiene miedo de estos dos especies de juguetillos que eran dos juguetes y se han convertido en sus hijos y han dado sentido a su vida, claramente. Pues tiene miedo de repente pues de que empiecen a odiarle, de que le vean como un tipo que no les deja salir de ahí, que todo depende de él, no sé qué, que le engañan, y entonces de repente un día aparecen unos frutos, una especie de bolitas aquí en el bonsái este que había comprado, que se compró en Canarias y que puso ahí en medio del jardín este del Edén, o sea que es un poco o bien el árbol de la vida o el árbol del bien y del mal, y quieren comer de ese fruto, le dicen que es normal, que no sé qué, él se niega, no sé qué, y al final todo acaba con que les tiende una trampa. Les tiende una trampa para que ella pique, como Dios, y al final se enfada con ellos. Al final, en realidad, la serpiente, el diablo, es el mismo, ¿no? Sí. Y se desdobla tanto en Eso Dios como en bien, Satán y todo esto. Y ahí se acaba la historia. Bueno, y al final se enfada con ellos, y decide que no va a volver. Y cierra la puerta y dice, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Y le dice a la portera que llevaba un tiempo diciéndole que había vecinos que querían hacer algo con ese sótano. Le dice, pues sí, haced lo que queráis, no sé qué. Igual, pero parece que al final no hicieron nada. Y entonces el siguiente capítulo han pasado 20 años, que se indica con que vuelven a celebrarse elecciones, en la tele lo dicen, y que han pasado 20 años desde las primeras. Me encanta aquí esa cara de siniestro, maligno, y a la vez como no me importa nada ya, ¿no? Como asco, ¿no? Bueno, yo creo que también es que no se está enterando muy bien de lo que le dice. Pero bueno, esos ojos. Sí. Total, que pasan 20, después de esos 20 años, se pone a buscar las llaves y dice, no lo encuentro, no sé qué, sótano. Y al final por fin las encuentra, y cuando entra esto. Pues se descubre que se encuentra es un pueblo que... Lo primero es que hay nubes, ¿no? Eso ya está como, hay vapores, como humedad, como si hubiera vida y todo eso. Claro, dice, eso está vivo. Y se da cuenta de que, y entonces dice, son los descendientes, los hijos de, así que sobrevivieron. Son pequeñitos. Sí. Y también les sorprende que se han vuelto mucho más pequeños, ¿no? Esto en algún momento dado se explicará. Y aquí, bueno, en esta imagen entendemos muy bien cuál es la idea. Esto es la primera. Luego la escala la vas a tener que... Esto es la primera visión del micromundo, aquí, ten en cuenta que todo esto, la historia estaba en germen. Es que increíble. También la cara esta. En el primer episodio ya aparece esta ciudad que no veremos hasta libros después. Antioquía, sí. Increíble, claro, sí. Pero bueno, vas haciendo poco a poco las cosas y cuando vuelves atrás dices, ¿qué ha salido? ¿Qué ciudades han salido? Ah, pues esta molaba, esto tiene posibilidades. Las botellas de Coca-Cola y todo eso. Bueno, entonces se encuentra este mundo y dice, joder, que precisamente está coincidiendo, y aquí retomas con Torrezno, y en un que momento está viendo dado, el DNI. Sí, llega aquí a la ciudad, que es la que hemos conocido antes por medio de Torrezno, ve que está todo en ruinas, ¿no? Entonces el lector intuye que algo ha pasado, ¿no? Que todavía no se ha contado, pero algo ha pasado, y que tardarán 5 libros en contarse, que es el asedio de la ciudad, y por eso está el templo medio en ruinas, con agujeros y todo eso, ¿no? Y se va corriendo porque ve que están adorando a su propio DNI, ¿no? Y dice, no estoy listo, no puedo hacer esto, no sé qué, tengo que pensar lo que hacer, y ya llega, va por ahí por el campo, y entonces se encuentra con una batalla, y entonces se da cuenta de que hay unas guerras de religión, y que hay un bando que lucha con su propia efigie como bandera, y otros que son los iconoclastas que no son adoradores de él. Y entonces se queda desolado, y entonces por eso dice, he convertido mi pequeño paraíso en un infierno, y se despide por segunda vez, pero esta vez no diciendo ahí os quedáis, sino voy a volver, va a haber una segunda venida, traeré una nueva de oro. Voy a arreglar esto. Lo he dejado, se ha desmadrado y ahora bueno, y no vamos a contar ya más porque... No, esto es bueno. Y luego el segundo tomo retoma, no hay, sino lo que retoma es la llegada del capitán Torrezno. Entonces
es más aventurero. Digamos que el primer tomo ha sido como mostrarlo todo, mostrar el marco de la historia. Es un primer acto de presentación de la historia del personaje, Que del incluye mundo también y del contexto. Eso del segundo. Mira, esto no es solo el original. Esto es una fotocopia del original a lápiz o a tinta, y es donde están dados los grises. O sea, los grises los daba en una fotocopia en papel Canson. Sí, claro. la línea pues se dibuja un poquillo, se pierde un poquillo, pero bueno, me valía la pena porque se podía hacer una o sea, que una aguada. Lo tenía separado. Aquí no se puede dar una aguada. En este papel no puede dar una aguada. Ese era... Es un papel gordo, pero no, aquí no puede dar una aguada. Esto es a tinta china. Esto es tinta china, sí. Bueno, tinta china, no, tinta algo por aquí, pero sobre todo son rotuladores y cosas así. Yo siempre he usado cosas muy vulgares. Eso es con rotulador. Sí, casi siempre. Y a veces incluso un boli big, vamos. Bueno, tiene algo de boli. Sí, el dibujo. Sí, lo que brilla, esas cosas que brillan es algo de boli. Es que yo cuando lo vi dije, parecen dibujos de boli. Yo ahora lo que uso casi todo son este tipo de cosas. Estos son todos muy finos. Sí. Pero bueno, incluso a veces esto es para cosas más gordas. Luego últimamente he descubierto estos, que son estos de punta de pincel. Sí. Es como un pentel, pero no es recargable. Sí. Y esto, bueno, es que es muy polivalente porque te permite hacer una cosa bastante fina y luego también modularla. ¿Cómo escribes las historias estas? A ver, o sea, tienes... A ver, el germen absoluto de esta historia es un cuento. Sí. Es un cuento que escribí, que yo no soy nada de escribir cuentos. En cambio, me gusta escribir cosas más largas, pero cuentos debe haber escrito 2 en la vida. Y los 2 son del Torrendo. Y uno de ellos es la historia de una persona que crea una civilización en su... Y lo tengo por aquí. Válgame Dios. Solo 2 cuentos, pero ya acabaste. Sí. Bueno, es que todo está todo lleno de cuadernos y... No sé si por aquí... En algún cuaderno viejo de esto... No sé si estará... Sí, me parece que sí. Me parece que... Estos son cuadernos muy viejos que están llenos de dibujillos y eso, pero... No sé si la historia del Torrendo toda es... No, esta no creo, pero... Bueno, en un cuaderno como cualquier otro de estos, escribí una historia de estas. Mira, Horizontes Lejanos. Además el cuento se llamaba así. ¿Es ese? ¿No? Es este. ¿Este es el cuento? El cuento del original. Y se llamaba así, como la primera historia. Y aquí se acaba. Y en ese mira, cuento... uno, y está más fechado, 1 del 5 del 92, no menos. Este es el original. Y esto es una historia de... Ponla aquí. Esto es una historia del... Finalmente resuelve que una vez ganada su confianza, deberá de avanzar con ellos hacia una eliminación del concepto de divinidad, sustituyéndolo por algo más cordial. Una idea más humana del creador como padre o hermano que le permita intimar con sus criaturas. Bueno, todo esto, muchas de estas frases fueron directas Bueno, lo que era este cuento era la historia de José Hilario. Era la historia del creador que hace eso. Que inventa eso en el sótano. Y entonces yo ya tenía... Esta historia salió en el año 92, que es cuando estoy empezando a hacer todos estos fanzines y todo esto. En el año 92 cuando me meto yo a estudiar Bellas Artes. Claro. Había estado estudiando antes periodismo unos años, una cosa un poco absurda, y lo había dejado. Y bueno, pues tengo este cuento ahí. Tengo este personaje que es una especie de ratilla de bar que va con algunos amigos, una especie de como de gamberros de los 80 que ya venidos a menos. Y por otro lado, que tienen un bar donde está un tío que parece ser que es una especie de dios disimulado, oculto por ahí. Entonces, estos son los primeros. Lo tengo todo recopilado porque, bueno, estos ya salieron en la edición del primer tomo de la reedición con Astiberri. Estos son grabados, ¿verdad? Sí, estos son grabados, esto es todo punta seca. Esto debía ser unas láminas de acetato de plástico así no muy gordas. Esto, por ejemplo, esto ya era una plancha de zinc, creo recordar. Y bueno, esto está retocado luego. Esto es un grabado que está hecho como con tinta azul oscura, una mezcla de tinta azul y negra, que donde estaba aquí difuminada pues se veía el color. Pero luego todas estas cosas así rojas, esto debe ser como un bolígrafo, un Bic de color rojo o algo así. Y además ya se ve que la impresión no fue precisamente
no fue precisamente muy canónica, porque se corrió aquí la tinta, todo esto. Sí. Tú inventaste este personaje, ¿no? Sí. Este personaje que ya desde que estabas estudiando ya le tenías en la cabeza y ibas haciendo... Bueno, no, piezas salió un sobre poco por personaje. casualidad, porque en realidad las piezas... ahora te voy a ir un poco enseñando cosas. A ver. Es que si quieres, mejor lo saco todo, para no... Es que el proceso de ir... Casi vamos... Sácalo todo. Bueno, Dios, estoy viendo a Dios que sale por ahí. Sí, esto es un dibujo de Dios que no ha salido nunca a ningún lado. A ver, este mueble está todo lleno de cosas de estas, pero... Vamos a ver. Estas son historias primitivas que salen ahora en la reedición esta. Bueno, esto es el mundo del underground. Claro, tú empezaste haciendo fanzines cuando estabas en la facu, ¿no? Empezaste Sí. A sacar material en fanzines, que era un poco lo que se podía hacer, o sea, tampoco había mucho que... ¿no? Para los que queréis hacer cómics... Este es el fanzine, Jarabe. el número 2, el primero, es que no lo he encontrado. Esto es la portada del primero y yo creo que es la primera portada que hice a color, que es así un poquito decente. En esa época yo me dedicaba a poner, no sé por qué, estas caras del rey, hoy conocido como emérito, pues que están sacadas obviamente de un billete de 5.000 pesetas. Pero yo usaba, no sé por qué, me dio en esa época por... ¿Le imaginabas en los De bares hecho, de Madrid al rey, no? No. O sea, es que como era un poco porque... Y tu Esto mundo, es la portada del primer tomo. el mundo que tú ibas, que empezaba a florecer en esos fanzines era un mundo de personajes siniestros de bares. Porque este es impresionante, esto es una cosa como David Lynch, Eraserhead. Bueno, pero eso también eran ilustraciones que yo hacía, pero que tampoco las hacía en realidad para esto. Yo las hacía como... O sea, yo al mismo tiempo que hacía esto estaba estudiando Bellas Artes, entonces tenía el proyecto vital un poco más o menos difuso, como de ser artista o algo así, ¿no? Entonces esto... Esta gente huyendo por ahí detrás. Esto debía estar por aquí, Sí, original. claro, pero ahora me doy cuenta, Santiago, que tú tenías una carrera también como creador de historias de terror, ¿no? Porque esta portada es espeluznante. Jarabe Comics. No sé dónde está. ¿Estos lo vendíais? O sea, ¿vendíais a 250 pesetas? ¿Cómo iba la cosa? Pues ¿Se vendía o esto no se primero vendía? empezamos con esta cosa, que era como se ve, esto es un DIN A4, esto es tamaño cuartilla, pues era así el fanzine. Y esto directamente lo fotocopiábamos porque un profesor ahí de Bellas Artes, así más o menos enrollado, nos dijo, no, venga, podéis usar la fotocopia del departamento. Entonces la tirada, pues hacíamos a lo mejor una tirada de 100 ejemplares con fotocopias. Y luego la portada era una fotocopia a color. Llegó un momento en que dijimos, venga, vamos a dar el salto, y entonces pasamos el número 1, tampoco lo encuentro, no sé dónde está. Pasamos ya a unos tebeos que eran con una portada de color, y esto estaba hecho en una imprenta, esto ya es un offset o lo que sea, y esto pues eran unos amigos míos de la facultad, bueno, gente, este es un chico que se llama Viro Liova, que no es un seudónimo, él que ahora yo creo que trabaja en el mundo del cine. Es lo tuyo, Cosmogonía. Esto es mío. ¿Eso es lo primero primero o no? Pues de lo primero, vamos. Antes estaban estos, pero... Estaban esos, pero bueno, esto es muy... Pero bueno, ya está la barra del bar. Aquí aparece el personaje de Néstor. Aparece Néstor. Néstor, que todavía no... El Capitán Torrendo aquí no existe todavía. Bien. Este es el número 2. En cambio, en el número 4 el Capitán Torrendo ya está presidiendo la portada. Esto es la portada en color de ese fanzine. Tú visitabas tú ibas mucho por los bares, pero vamos, Bueno, pero no es que te dedicaras al tema, no ibas en plan torrendo, ¿no? Eras Hombre, como... sí, claro, no iba en plan torrendo porque no era un torrendo. Para ser un torrendo tienes que tener una cierta edad y estar un poco acabado. Cuéntanos qué es un torrendo, para los que no Bueno, saben, porque hay que definirlo un poco. No es más que un chiste sobre la palabra torrija, que es más habitual que la que usa todo el mundo. De hecho, torrendo no lo usa nadie. Pero esto es un amigo que tenía esta manía de poner nombres curiosos a las cosas y de poner motes a la gente. Y entonces
un día se le ocurrió decir, míralo, si es que los Torrijas están ahí, que son como torreznos, están ahí como acodados en la barra, están como ahí como atocinados y como contra ellos, no sé qué. Bueno, fue una tontería que me hizo gracia y pues un poco... Claro, el torrezno no, en esta época no se parecía realmente mucho a lo que ha sido luego el personaje, porque... Sí, pero está claramente en un tono, una torrija, está frito, ¿no? Claro, luego, en realidad toda la aventura posterior del Capitán Torrezno ha sido consecuencia de dejar el alcohol. O sea, en realidad podrían financiar algo el Ministerio de Sanidad o así, porque vamos, toda la serie de Torrezno en realidad es a partir de dejar el alcohol. Claro, le has convertido, le has salvado del alcoholismo. Claro, ha sido una forma radical de sacarle de ahí. Claro. Pero bueno, este mundo de bares en el que tú frecuentabas y que les ponías motes, estos personajes, ¿por qué te atraía tanto como para meterles en historias? Bueno, o sea, ¿dónde estaba pues era joven y había como una fascinación por el realismo, Yo en esta época estaba muy fuera del mundo del cómic. Mira, por ejemplo, aquí hay historias de Iván Solves, que luego ha tenido una trayectoria de ilustrador bastante conocida. Esto lo hacía él. Él siempre hacía un rollo así como un poco de homenaje a la época del underground, de Cram y todo esto. Sí. Bueno, la verdad es que había cosas de todo aquí. Pero el que más curraba eras tú. Sí, el que acaparaba la mitad del fanzine era yo. Pero bueno, es que los otros eran perezosos y no acaban de entregar las páginas y no sé qué. Yo tenía ahí un poco de sobreabundancia y... Aquí tenemos esta es la versión... Aquí tenemos el original y ahí está Luego esto ha aparecido editado en un libro que se llama Los Años Oscuros, que es como toda la prehistoria del S. Pero ahí muchas de estas historias están modificadas. Por ejemplo, estas historias, esto salía en el número 3, me parece. Wow, sí, ya me y esto es lo mismo, solo que está ampliado y está impreso en un papel, un canso, esto es un canso, y entonces le metió grises, ¿no? Pero aquí se ve que el collage, que el original, pues era un Metrobús, tal cual, ¿no? Y aquí otra vez el rey apareciendo, no sé. Y estos personajillos pequeños que ya están todo ahí. Esto en realidad se ve que por la línea ya se ve que está ampliado, que esto el original era más pequeño. Sí, pones esto aquí, mira, aquí tenemos a los personajes, los que serán los personajes principales de tu mundo, ¿no? Que son Torrezno, que nunca sabremos su nombre. Ah, sí, se sabrá. Se sabrá, bien. Aquí tenemos una primicia, pero de momento es el mote que le han puesto y es el personaje, y así, y además yo estuve buscando que creo que en el primero de Horizontes Lejanos no aparece, o sea, aparece el nombre, pero no le llaman en ninguna parte Torrezno. Y creo, a ver, tú me podrás decir, pero en el segundo ya he buscado que de repente alguien le dice, Capitán Torrezno, digo, anda, entonces él mismo se llama Torrezno. Sí. Torrezno porque en el su nombre real él ya se le ha olvidado. O sea, Torrezno es un mote de esta gente que tiene un mote que ya se olvida de su nombre real. Bien. Su nombre real forma parte un poco un chiste de la narración y eso que ya se... Es un señor del bar que un día le ponen una capa, se ríen de él, le llaman el héroe de los bares, ¿no? Sí, eso tengo por aquí estas páginas. Y a partir de que se convierte en el superhéroe de los bares... Las páginas a lápiz son un poco... Wow. Estos son los... Qué bueno. El original de todo esto. De hecho, este es el chaval, estos son unos amigos míos que, bueno, están bastante mal dibujados porque nunca he tenido mucho talento para la caricatura, pero estos son los que se inventaron lo de los torreznos y todo eso. Eso, salen ahí. Los chavales que vivían por ahí, por el sur. ¿Tú eres este de la Sí, barba? yo soy ese ahí, que normalmente llevo barba, ahora estoy un poco más... Bueno, te envejeces un poco, ¿no? Te pones así como muy mayor en el... Bueno, no te creas, también me pongo más pelo del que tengo. Bueno. Aquí todavía está el papel celo de hace 15 años que cuando estaba entintándolo, porque esto ya está todo, o sea, el hecho de que sobreviva este lápiz quiere decir que lo entintaba calcándolo. Claro, lo ponías en una mesa de luz y si no existiría. Claro. Por ejemplo, en otras páginas, por ejemplo en estas páginas de aquí, estos son los originales pues del año 2007 o por ahí, aquí no, este es el original, esto está borrado, o sea, aquí estaba hecho el lápiz y luego está todo borrado, que esto es una paliza. Y aquí se ve todo el papel manchado de
Sobre todo de Sí, borrar. sí. De... Ahí no quedan los lápices. Claro, Esto, aquí solo también se ve está un poco tinta. del Tipex por ahí. Eso luego con el tiempo ya no existe el Tipex porque ya entra en el mundo del tratamiento digital y todo eso. Pero bueno, aquí ya podemos ver lo que es el trabajo, tu trabajo de detalle impresionante, claro. Wow. Aquí, bueno, pues esto habían pasado... Bueno, habían pasado unos... Esto en realidad es contemporáneo. Porque estas de lápiz no son antiguas. Esto está hecho después. Sí, sí. Esto forma parte de todas unas páginas, después, claro, unas páginas que enlazaban, servían para enlazar todas esas historias antiguas. Pero esto sí que, esto por ejemplo, ¿ves? Esto sí que es antiguo. Esto salió todavía en el jarabe, o sea, esto es del año de la polka. Sí. ¿Ves? Algunas cosas Bueno, están sí. tapadas ahí con tipes. No, Pero bueno, aquí en esta página yo creo que aquí tú siempre sabes que hay como algunas páginas que te salen un poco mejor y que en realidad son los pequeños saltos cualitativos que das, ¿no? O sea, esto en realidad sería no muchos meses después de esto y hay una diferencia. Está clara bueno, las cosas están un poco mejor perfiladas, todo eso. En realidad luego no he mejorado mucho después de esto. Pero, Hombre, yo creo... pero vamos, era una cosa como más... Yo creo que sí, pero bueno, más limpia. pero está ese barroquismo y esa cosa de mundos dentro de mundos, porque esto es como una pared, ¿no? Sí, una orla. Una orla y dentro de tridimensional y dentro están las viñetas que están metidas ahí y podemos meternos dentro. Bueno, sí, y aquí en vez de una orla pues es un códice antiguo. Un y códice todo esto. antiguo y con las páginas. Bueno, Sí. todo esto era Hombre, esto tiene un aspecto lúdico que es el de... En vez de contar la historia así, simplemente viñeta a viñeta, pues vamos a pasárnoslo bien, vamos a inventar un poco alrededor, ¿no? Claro. También, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando eres joven y cuando estás empezando, tus recursos son un poco limitados, ¿no? Entonces, el dibujo es un poco limitado. Entonces, lo de dispersarse en lo que está alrededor del dibujo también es un poco una forma de escapar de eso, ¿no? Porque el dibujo es complicado, o sea, es abrirse... Quiere decir que todos los detalles son un subterfugio. Sí, es un poco una excusa. Es un subterfugio claro, para esconder que no se te da bien dibujar. Para hacerse perdonar un poco que sí, bueno, un poco bueno, sí. Bueno. Yo creo que yo ahí creo que sí, de hecho. difiero. Hombre, si querías dibujar como Moebius... Y mucho después, por ejemplo, también todo este tema de la orla y todo eso, yo me lo paso muy bien haciéndola. Pero también todo este detallismo, este no poder parar y tener que hacer cada ladrillo y todo esto, y hacer aquí una especie de friso con una especie de animalillo, ¿sabes? Como si fuera una especie de friso sumerio con un pequeño torrezno y no sé qué. Eso también es una forma de esconderse, a ver, que hacer el detalle, lo barroco, lo churriguerrero, es un buen camuflaje para el dibujo. En ese sentido tiene ese punto de lo que es el fanzine underground de toda la vida, esa cosa del barroquismo del underground, ¿no? Que a veces eso es lo que dices tú. Muchos fuegos artificiales para remover alrededor de algo que a lo mejor le falta estructura o le falta algo. Sí. Pero bueno, escúchame, esta furgoneta es como Gilbert Shelton, aquí hay... Y es maravilloso, o sea, tampoco es para decir que estaba mal dibujado. Ya ves que es un dibujo muy vacilante, o sea, donde debería haber una línea, pues hay 4 y se mezclan y bueno, esto es un dibujo de torrendo, por ahí, esto no creo que haya salido nunca en ningún lado. Pero este es Don Sifo, ¿no? Bueno, un Don Sifo un poco extraño, así como un poco cuando yo veo a alguien que no tiene ojos, ya sí, es un poco lo mismo, pero... Mira, me encanta lo de Telecinco ahí atrás. Y esto es justo un poquito posterior, que sigue siendo bastante underground, pero esto es una época posterior. Esta ya no es la época de los fanzines, sino que es la época de los concursos. Que esto es ya en los 90, finales de los 90. Y esto es una época que me dediqué a hacer todo historias cortas una época muy peculiar del cómic en este país, que es no había ningún tipo de revistas, estaba el Víbora y el Jueves, no había prácticamente editoriales, nadie que estuviera publicando a autores jóvenes y eso, entonces alguien que empezaba, lo único que podía hacer era presentarse a concursos. Y no estaba tan mal, o sea, si se te daba más o menos bien, pues incluso podías ganar algo de dinero. O sea, yo creo que es la única época en mi vida que he ganado algo de dinero con el cómic. Y no es que ganara mucho, pero vamos, que esto de los concursos... ¿Y qué concursos eran los que te presentabas? Había de muchos sitios, había un concurso famoso en Portugalete,
había concursos en Cornellá, o sea, había algunas así ciudades que habían cogido eso del concurso de cómic como una parte de su política cultural y se habían hecho un pequeño nombre. Y luego en la estela de eso apareció un concurso así, ya más de nivel de espectro nacional, que lo organizaba el Injuve. Hombre, claro, y entonces, el Injuve, sí. Yo ahí, esto por ejemplo, ya no recuerdo dónde, pero vamos, esto fue al Injuve seguro. Lo que pasa es que mandabas cosas a unos lados, luego a otros. Te hacías un poco casi una industria cultural de ti mismo, porque hacías versiones. O sea, hacías varias versiones. Yo alguna historia la mandé cambiando ahí un poco a un sitio y a otro. Era la época de las vacas gordas de las comunidades autónomas que tenían dinero para cultura. Sí, pero bueno, mientras tanto, pues era justo cuando había acabado la carrera. Y bueno, o sea, era un ecosistema muy peculiar. Tenían que ser todo historias cortas. Sí. Y de hecho creo que esa es la razón de luego hacer la historia larga esta serie tan larga del Torrendo. Viene de aquí, de esta frustración de estar condenado a hacer siempre historias de 4 páginas, que ya ves, que había que llenarlo todo de viñetas y o sea, no... ¿Y cómo pasan, qué ocurre en ese momento en el que estás haciendo todo esto, efectivamente, y dices, ¿de dónde? Dices, voy a hacer una historia larga, ¿no? Me apetece hacer una historia larga. Sí. Pero con la idea esa de hacer una historia para publicar, para que alguien te la publique en un libro. O sea, bueno, ahí no hubo nada pensado. Eso fue una pura inconsciencia, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sé si tengo por aquí páginas del... A ver... que todo esto está un poco desordenado. En realidad toda la cosa del Torrendo me lo he ido llevando a otro armario por ahí. Ahora si quieres te lo saco con un poco de orden. Pero aquí parece que solo voy a tener páginas sueltas. Bueno, esto ya es un poco todo posterior. Esta es una de mis páginas, yo creo que es mi página preferida del Torrendo. Wow, sí, claro, hombre, el cubo de el cubo de la basura. Sí. Bueno, esto es un poco el espíritu de la serie, ¿no? Sí, claro. Cómo usar elementos un poco de la cotidianidad. Y es un poco la esencia, esto de que va. Es un mundo interior, es un micromundo, es el reino de la imaginación, pero al mismo tiempo partiendo de una base realista. Partir de una base realista no es que tenga una dignidad particular en sí, no es que le dé un toque artístico o lo que sea, simplemente es que provoca una especie de choque inesperado, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con estas cosas de, no sé, de la niñez, de cuando te imaginas cosas, ¿no? Y entonces como que usas elementos próximos, ¿no? Cuando piensas, juegas, es el juego. Cuando la historia que has inventado recuerda mucho a cuando juegas de pequeño con muñecos que además son variados, o sea, mezclas... O sea, ¿cuántas batallas hemos hecho en una cama, en un cuarto de estar, en los sofás? Sí, ¿no? sí, sí, juntas ahí los mezclas muñecos articulados con los soldaditos Playmobil, mezclas todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto es una cosa de colar, simplemente, estos son grabados. No, que no lo había visto en color. Estos son, esto precisamente lo hice para un concurso. Qué chulo. Pero que es tal cual y simplemente imprimirlo y darle una acuarelilla, vamos. Qué bonito. Estos son todos grabados de novelas de Julio Verne, los ilustrados del siglo XIX, que no sé ni quiénes son. No sé si es... Esto es todo de una serie, una novela que se llama Dueño del Mundo, algo así, de Rómulo el Conquistador, no sé qué, que va en esta especie de avión, de navío volante que lleva unas hélices y no sé qué. Sí. O sea que aquí ya se ve que en realidad el Capitán Torrendo, nada más nacer, a las 3 o 4 historias, ya había una necesidad de sacarle de ahí, porque es que al fin y al cabo, hacer historias de bares es un coñazo, o sea, no va a ninguna parte. Dices que por qué me fijaba en esa gente, bueno, también porque era una moda. No es que hubiera una moda de hacer historias ambientadas en los baritos de Madrid con unos torrijas, eso no lo hacía nadie, ¿verdad? Pero sí que había una moda de
bueno, que sigue existiendo una moda pues, del realismo, de una cosa mezcla... Sátira social. Claro, sátira social, incluso con algún elemento reivindicativo, con no sé qué, incluso con alguna veleidad política. Y yo tenía 20 años, estaba en la facultad, bueno, era maleable, era permeable y era influenciable. Entonces, como todo el mundo, me dejaba llevar por esas cosas que se supone que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Pero al poco rato yo vi que no, o sea... Lo que me tiraba realmente eran los tebeos que yo había leído de chaval. Claro. Y lo que es para mí la esencia del cómic, la esencia del cómic no es el realismo. O sea, casi podría decir que la esencia del cómic es directamente lo contrario del realismo. No sé qué es lo contrario del realismo, no tiene por qué ser lo fantástico, pero desde luego no es el realismo. El cómic, para empezar, es una cosa que se tiene que inventar, que no creo nada en la documentación, en esas cosas, aunque esto directamente, más que documentación, ya es un saqueo, porque es un collage, pero para mí el cómic va por otro lado, va por un lado de, no sé, hay algo en esta mezcla de lenguajes que no es ni del todo el dibujo, no es la escritura. Supongo que tiene que ver con eso, con los tebeos que he leído de pequeño, pero para mí la esencia va por el lado de la inventiva. Es decir, si algún privilegio tiene este medio es que la página en blanco, ahí puede surgir cualquier cosa, ¿no? Es cierto que en la escritura también hay una página en blanco que puede surgir cualquier cosa, pero aquí hay como una especie de compromiso extraño entre lo que se muestra y lo que se sugiere, ¿no? Mientras que en la literatura todo se sugiere de alguna forma, ¿no? Y bueno, es verdad que hay un poder muy fuerte de la forma, de la palabra, las cosas se dicen como se tienen que decir, pero digamos que todo lo que es la narración, saliéndonos de la poesía, todo lo que es la narración, ¿no? La inventiva, la narrativa en la literatura, tiene esa magia de la sugerencia, la inventiva, ¿no? Lo que el lector se imagina. Pues el cómic es una cosa un poco extraña, un poco híbrida, donde por un lado parecería que estás dando al lector, se lo estás dando ya todo hecho, sí. Y sin embargo hay como una resonancia un poco extraña luego el chaval se queda pensando, ¿no? en ese mundo, y cuando han pasado unos años te acuerdas de esos tebeos que leíste de chaval, y los tebeos que te recuerdan no son los tebeos que tú leíste, tú recuerdas algo que no tiene nada que ver, una cosa mucho más vasta, cósmica. Sí. Luego los ves al cabo de los años y dices, pero qué dibujo más malo, esto era infumable, sí. Y qué guiones, estos chistes para chavales de 12 años que no tienen ni idea. Pero te habían abierto la imaginación y te habías sumergido en mundos, ¿verdad? Sí. Y hay algunos autores especialmente que tienen esa capacidad, como de darlo todo y al mismo tiempo como prometer mucho más. Para mí el ejemplo máximo sería Moebius. Ajá. Es decir, un autor que lo que te da ya es como que, o sea, acabo de aterrizar, estoy recibiendo unos dones, ¿no? Pero todavía mucho más grandes son los dones prometidos, ¿no? Lo que se adivina ahí detrás. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. No creo que haya ninguna receta. No creo que nadie sepa cómo es. Simplemente hay cosas que tienen como un eco. No sé, supongo que... Pero bueno, tú cuando descubriste el garaje hermético, eso fue como, ¿no? Entrar en un... Bueno, pues lo recuerdo perfectamente. Lo descubrí, además, mucho después de que se publicara, porque yo no soy tan mayor. Yo lo descubriría en el año 85, sí. O por ahí, 86, por ahí. Además, no lo descubrí por sí mismo, sino que estaban publicando una historia del cómic en el país. Y había un capítulo dedicado, pues, al Metal Hurlant, a Moebius, no sé qué, y publicaban entero el Mayor Fatal, o sea, esa historia de 12 páginas que es el inicio. Sí. Yo recuerdo perfectamente leer eso y luego tirarme toda la tarde aquí en el cuarto donde mi padre tenía un escritorio, no sé qué, o sea, recuerdo estar toda la tarde ahí haciendo una especie de imitaciones, las tengo por ahí guardadas, sí. Son unas cosas delirantes de todo, o sea, Moebius... Tenemos que ver eso, Santiago. Sí, Moebius cayó ahí como un... Te digo lo que me pasó a mí, yo me acuerdo, además la primera, la de Mayor Fatal, esa que entran en la ciudad, sí, claro. Y dice el pájaro, el pájaro del ave inmóvil. Ay, santo Dios, sí. Yo ¿sabes lo que hacía con eso? Yo me ponía el Walkman y me ponía música de Wagner, y yo como ya me la había leído 300 veces, ya no me aportaba más. Entonces, con la música y viendo los dibujos, me imaginaba que otras cosas podían ocurrir. O sea, es verdad. O sea, tiene esa fascinación que tiene también el dibujo, de que además, te muestra un mundo
Que claro, evidentemente Por lo eso que estás te digo diciendo, la que literatura tienes como que inventártelo tú. hay una Entonces, que relación el extraña dibujante ahí. te lo da. Sí, sí, es una relación extraña porque uno podría pensar, no, cuanto más vago sea el dibujo o cuanto más no sé qué, mejor, pero no es así, o sea, no, los tebeos de Cutlass no te sugieren ese mundo, los tebeos de Cutlass están de puta madre, son muy divertidos y eso, pero no te sugieren ese mundo, te pueden sugerir un mundo de humor, Sí. en el metaliterario, todo lo que quieras, pero paradójicamente es que Moebius lo conseguía con muy pocos elementos, pero o sea, esos fondos que aparecen ahí, una especie de ciudades como que son como una especie de como setas que aparecen ahí en la lejanía, todo eso, están como tienen que ser, sí, una cosa, sí, fálicas, porque metía mucho. es como una especie Sí. como una plasta que hubiera caído ahí, que apuntada hacia lo alto. Bueno, a mí eso me pareció. Y eso no sería solo eso. En esa época me acuerdo que vendían, bueno, poco después empecé a encontrar retapados las revistas de toda la vida, que eso las leí pues con 10 años de retraso o lo que sea, porque las vendían saldadas y de repente te encontrabas ahí pues con unos, tres números del 1984. Yo Claro. empecé muy claramente con lo de Toe Time, Sí. más que por el lado también muy pronto el Cimoc y todo eso, pero o sea, eran 300 páginas de cómic de cosas que no había visto en la vida, lo de Corben, Claro, o sea, te iba a todo decir, a color. te iba a decir Corben, Den, todo eso, claro. Todo esto, toda la gente del mundillo, todo esto ya lo sabía, yo no tenía ni idea. Ni siquiera cuando me metí a hacer los fanzines tenía ni idea. ¿No? Imagínate, O sea, que estabas haciendo fanzines y no habíais ido a una Imagínate- tienda de cómics. Sí, a una tienda Ah, de cómics bueno, sí, ah, bueno. pero no había leído un fanzine en la vida. No conocía a nadie de mi edad que hiciera TVO, ni unos años mayor. Si no, ¿cómo iba a hacer esta majadería? Si todo el mundo estaba haciendo línea clara y cosas de esas. Bueno. Aquí se ve que hay un desconocimiento total de lo que... No, Bueno. pero yo lo vería y diría, hombre, este se ha leído todo el underground, se ha leído a ¿Qué Robert va? No Crumb. tenía ni idea. Ni siquiera habría leído casi El Víbora. Pues chico, era el agua que bebías, que te llegaba. Bueno, porque- hombre, es que también es cuando uno no tiene mucha idea, pues tira un poco Sí. por ahí, ¿no? Entonces, cuando llega el momento en que digo, yo lo que quiero hacer es una historia larga, quiero aquí hacer una historia aventurera, pues claro, ¿qué podía hacer? Podía ponerme a hacer una historia, digamos, pura de género, ¿no? De que, como cualquiera que dice, voy a crear mi pequeño mundo, ¿no? Pues como cualquiera, ¿no? Sus leyes, sus nombres, no sé qué, pero yo ya tengo estos personajes, entonces, y tengo esta idea del viejo funcionario que crea el micromundo, entonces, como que todo encaja, o sea, ese mundo, en vez de ser un mundo fantástico, así, con otros nombres y no sé qué, tiene que ser un mundo que esté metido en un sótano, y que precisamente porque está metido en un sótano, ya lleva en sí un poco la idea de que va a ser como una especie de versión del nuestro, ¿no? Como una especie de versión así, Claro. devaluada, medio caricaturesca, Una miniatura. no una parodia, sino como que no tiene más remedio, como ha sido creado en esas condiciones, digamos que no tiene más remedio que caer en los mismos errores. Entonces va a ser un mundo que va a estar desgastado por guerras de religión, todo eso, porque a alguien se le ha olvidado un DNI ahí, el creador, ¿no? Entonces no hay más remedio que formar una religión sobre eso. Entonces todo encaja muy rápidamente. Y por eso, y el primer tomo sale casi prácticamente solo. Sí. El recién llegado, el extranjero, ¿no? Que no sabe. Solo que aquí la gracia estaba esa, que el extranjero en realidad viene de la acera, o sea, viene de un piso más arriba, De la calle simplemente. Valverde. Solo que esa, o sea, Claro. que esos dos polos, digamos, de la existencia, lo fantástico, lo heroico y lo cutre, lo costumbrista, están al lado, Están ¿no? juntos, sí. Y entonces eso se contamina un poco todo, porque por un lado, el mundo de los bares, el mundo de los torrenos, no es tan cutre, no es tan costumbrista, también es gente que tiene su gracia, Sí. gente que tiene su agudeza, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo hay unos chavales por ahí por en medio, que son unos pequeños aspirantes artistas, son universitarios, ¿no? Y al mismo tiempo, el mundo ese épico, heroico, no es el típico mundo inocente, no es como si dijéramos, sí, voy a hacer, o sea, un mundo, yo que sé, a lo Tolkien o a lo...
el de, no, digo esto de Marte y todas esas cosas, sí, Barros, sí, bueno, no es un mundo inocente, decir, no, aquí el héroe puede dar rienda suelta a su pulsión y a su valentía, no, es un mundo que es igual de ridículo que el de la realidad. Sí, es una visión mucho más pesimista y escéptica. Y están los dos, en realidad, están entrelazados. Claro, llega al Torrendo, todas las cosas que le cuentan le suenan a chino, ¿no? ¿Y por qué adoráis a este? ¿Y este quién es? Y no sé qué, pero al mismo tiempo él entiende muchas cosas, ¿no? Y por eso, pues poco a poco se irá convirtiendo, como siempre pasa en ese género de historias, que pues eso, que sabe que existe la pólvora, ¿no? Y entonces se lo enseña a estos que están todavía en la edad de bronce, no sé qué, pues aquí es que sabe lo que es un paquete de tabaco, y entonces monta unos misiles con un paquete de ducados. Claro, el micromundo, que es un mundo que surge en un sótano de la calle Valverde, contiene elementos que son del mundo de Madrid o del mundo español, que es donde está también, para mí, el atractivo, y para la mayoría de los lectores que nos encontramos con esto, es que estamos acostumbrados también a leer historias extranjeras, de lugares que solo ocurren en Manhattan, y de repente te encuentras una historia que sucede cerca y de gente cercana, pero que tiene alcance universal, porque son guerras de religión. Entonces esa mezcla es la que logra y la que es la tan atractiva. Y que espero que nunca se pierda, porque claro, ya a medida que va cobrando tintes cada vez más mitológicos tu historia, pero ya no, porque la última ya con ese limbo donde está metido tal, que es impresionante, ese sueño donde tiene y tal, donde pasan tantas cosas y tal, pero hay lo que no, la esencia y la empatía con nosotros, con los lectores, siempre es la de que nos identificamos con un tío de un bareto que aparece allí, que podemos ser nosotros una noche de borrachera y aparecemos en este desmadre. Y eso es lo bonito, ¿no? Y el hecho de que ocurra, que yo ha coincidido por cosas de, no sé, de astrales, que haya acabado viviendo en la calle Valverde y que a pocos metros del sótano donde está el micromundo. O sea, es que yo todos los días paso al lado cuando voy al día a comprar al supermercado. Entonces esto no se me olvida, ¿no? Yo creo que esa es donde está la magia también de esta historia, que no ocurre en Nueva York, que no ocurre en Tokio, que no es Akira, que es el Capitán Torrendo. Y eso está como, bueno, no sé si cualquiera sabe lo que hay ahí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí, ¿no? Creo que podemos especular. Varios libros creo que ha escrito alguien, ha dibujado alguien sobre lo que está pasando ahí abajo. Yo no... Es que lo malo es que los compañeros de estudio sí que llegaron a bajar alguna vez, creo. Sí. Pero no lo recuerdo así un poco vagamente, me contaron unas cosas así medio fabulosas. Que habían bajado a un sitio que directamente tenía el suelo de tierra y que tenía como una especie de pozo, o sea, una especie de... Sí, no. Que conectaba con el arroyo estos arroyos que hay por aquí, subterráneos, el Abroviñal o como se llame. Ya no sé si lo llegaron a ver o me lo contaron así, se me quedó, pero que además era un pozo que no tenía brocal, o sea que era una especie de agujero, o sea, un sitio peligroso incluso para estar ahí. Me encanta porque todos ahí ya, o sea, puede haber cualquier cosa ahí dentro, bueno, universos. Pero bueno, este edificio, que luego han puesto una placa aquí, porque en este edificio vivió el ingeniero Lucio del Valle, que es el director de las obras de Isabel II. Entonces, bueno, pues no solamente Santiago Valenzuela ha pisado estos terrenos, sino que también ha habido ingenieros, ¿no?, importantes. Esta es una calle que además aquí vivió Francisco de Goya y Lucientes, un poquito más abajo. Vamos a ver. Bueno, pues... Queda inaugurado este pantano. Queda inaugurado este pantano, este macro José Hilario Viñeredo. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Claro, claro que lo tenemos que dejar. Sí, no va a durar nada, pero bueno, hay que dejarlo. Está fantástico. Esto lo tienes que sacar luego en los extras. Cuando saque las ediciones futuras en tapa dura con lomo de cuero, esas